buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Jorge Luis Polo y queremos compartir en esta hora de la tarde una porción de la palabra que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 13. Vamos a desarrollar este texto en esta hora. Espero que sea de bendición para cada uno de nosotros, edificación para nuestras vidas. El capítulo 13 tiene un título que dice: Jesús lava los pies de sus discípulos. Este es el centro de este tema, es el título. Pero vamos a leer una introducción y vamos a ir avanzando poquito a poco. Vamos a ir leyendo los textos y vamos a ir desmenuzando cada texto, cada porción que vayamos leyendo. La introducción dice: el capítulo 13 del Evangelio de Juan es un capítulo significativo y profundo que describe la última cena de Jesús con sus discípulos antes de su crucifixión. Este capítulo es conocido por incluir el relato de Jesús lavando los pies de sus discípulos, lo que se considera un acto de humildad y servicio. Además, en este capítulo Jesús anuncia que uno de sus discípulos lo traicionaría o lo traicionará. Y es en este momento que Judas Iscariote sale de la cena para cumplir su traición. Jesús también habla de su próximo sacrificio y de la importancia de amarse y servirse mutuamente, como lo ha hecho con sus discípulos al lavar sus pies. En resumen, el capítulo 13 del Evangelio de Juan es un capítulo crucial en la narrativa bíblica de la vida de Jesús, que destaca la humildad, el servicio y la importancia del amor y la unidad en la comunidad cristiana. Este texto tiene 3 puntos específicos y es el amor, la humildad y el servicio, que lo vamos a ir desarrollando a medida que vamos leyendo los textos. Dice el primer párrafo, está dividido en 4 párrafos el capítulo. El primer párrafo dice: la humildad de Jesús y el ejemplo del lavado de pies. Está en Juan 13 del 1 al 20, pero no vamos a leer todo el 1 al 20, sino que vamos a ir leyendo por porciones y vamos a ir desmenuzando. Del 1 al 5 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. En esta primera parte vemos el amor de Jesús hacia sus discípulos. Jesús, el Hijo de Dios, demuestra su amor y humildad al lavar los pies de sus discípulos como un acto de servicio y ejemplo. Esto es importante y es algo digno de rescatar para nosotros. ¿Qué tanto amor y qué tanto servicio hay en nosotros? ¿Cómo está nuestro servicio en este tiempo? ¿Cuál es la forma de servir que tenemos nosotros en este tiempo? A veces creemos que el servicio simplemente es ubicarnos en una parte o pertenecer
a un equipo, pero el servicio va más allá. Hay que servir sin mirar a quién. Y el Señor Jesús aquí nos da un buen ejemplo. Y vaya ejemplo. Al saber que uno de esos que estaba allí le iba a traicionar, pero así él le sirvió. O sea, él así estuvo dispuesto a servirle. Nosotros somos muy dados a servirle al que nos sirve. Y decimos, el que me la hace, me la paga. Entonces, nuestro Señor Jesucristo aquí nos cambia el panorama. A veces nosotros pasa un compañero por nuestro lado y nos roza. O sea, nos tocó y nosotros nos volteamos y de una vez le ponemos la mano. ¿Por qué me pega? Eso lo veo aquí en el cuadro de mis hijos. Pasa uno por el lado del otro y medio lo toca y enseguida se devuelve y lee. Entonces, ese tema, aquí está Jesús sabiendo que ese le iba a entregar nunca. O sea, se levantó contra él, sino que le sirvió, o sea, hasta el final. Entonces es algo digno de rescatar de este texto. El siguiente párrafo va del 6 al 11 y dice, del 6 al 11 dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo, leo de nuevo. El 6 dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. El 11 dice, porque sabía que le iba a entregar, por eso dijo, el 11 dice, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Este texto es importante y dice el conflicto de Pedro. Y aquí quiero hacer una observación, agregarle al contenido que está aquí. El contenido que está aquí dice, Pedro inicialmente se niega a permitir que Jesús le lave los pies, pero luego reconoce su necesidad de purificación y acepta el acto de humildad de Jesús. Quiero agregarle otra parte a esta reflexión. Así como Pedro es, nosotros también hacemos. Nosotros somos extremistas. Nosotros primero necesitamos saber. Jesús nos da una orden o nos da un mandato. Hablemos de las encuestas. Viene una orden, hay que encuestar y hay que hacerlo así. Pero nosotros primero tenemos que investigar. Pero investigó, Señor, pero ¿cómo así? Que tú me vas a lavar los pies y esto a son de qué y que por qué. Pero vemos otro extremo. Y el otro extremo es que cuando ya entiende, entonces dice, Señor, no me laves los pies, lávame todo. O sea, nosotros a veces somos extremistas. Si no estamos en extremo, estamos en el otro. Y había una prédica que nos habló la pastora hace un tiempo, hablaba, dos monstruos marinos, estaba uno de un lado y el otro de otro lado. Si uno se hacía mucho de un lado, era malo, porque podía morir, y se hacía al otro lado también, o sea que había que caminar por la mitad. Y aquí vemos a Pedro que no siguió, sino que se quiso ir al otro extremo. O sea, primero no se quería dejar lavar los pies, pero luego no quería que fueran los pies, sino que era todo el cuerpo. O
sea, se fue de un extremo al otro extremo. Y así somos nosotros a veces. En este tiempo nosotros se nos da una directriz y nosotros al principio decimos, no, eso no se puede, porque esta cultura de acá es así o así. Y si vamos a hacerlo, entonces vamos y decimos, no, pero esto hay que hacerlo, entonces es así y así y así para que pueda funcionar. O sea, a nosotros nos cuesta seguir las reglas, nos cuesta seguir la instrucción que Jesús nos da. Jesús nos da una instrucción y allí en ese caso eran los pies que se iban a lavar. Pero Pedro primero no quería y después ya se pasó al otro extremo. Entonces, no, Señor, los pies no, lávame todo. O sea, eso lo vemos hoy. En la dirección que nos dan, la dirección que viene de arriba, ya está. O sea, hay una dirección y nos cuesta cumplirla. Eso lo podemos evidenciar porque nos cuesta someternos a lo que Jesús nos dice por medio de nuestros pastores. Siempre le quitamos al principio, le decimos no, eso no se va a poder, o después decimos si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer es de esta forma, como nos parece. Y por eso a veces no somos efectivos, porque nos cuesta seguir instrucciones, nos cuesta seguir órdenes. Y eso lo vemos aquí reflejado en esa porcioncita de Pedro. O sea, es algo que a mí me llama la atención, esa partecita. Porque al principio no quería, pero después se fue al otro extremo. No, Señor, los pies no, lávame todo. O sea, fue algo que me da como satisfacción al entender, porque a veces lo aplico en mi vida y entiendo que soy argumentativo a veces. Al principio digo, no, esto no se va a poder por esto, pero después digo, bueno, vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer de esta forma. O sea, siempre está uno como saliéndose de los límites. Y Pedro no fue la excepción. Y lo podemos evidenciar hoy y estamos para corregir. Yo creo que después del texto, pues ya vamos a caminar por la línea, por el medio. Si nos hacemos a un lado, pues el monstruo nos puede comer y al otro lado hay otro monstruo. Por eso la Biblia siempre nos manda, o sea, hay que caminar por el centro, ni a la izquierda ni a la derecha. Y Pedro ahí se pasó de un lado al otro. Entonces continuamos con la lección. Vamos al verso 12 al 20. Sigue diciendo. Dice, así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que él, que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, este texto nos habla acerca de la traición de Judas. Dice aquí, Jesús anuncia que uno de sus discípulos lo traicionará y revela que es Judas Iscariote. A pesar de esto, Jesús sigue amando y sirviendo a todos sus discípulos, incluso a Judas. En esta sección del Evangelio de Juan se muestra la humildad y el amor de Jesús a sus discípulos, al lavarle los pies. Este acto de servicio es un ejemplo poderoso
de cómo los cristianos deben amarse y servirse mutuamente a través del conflicto de Pedro y la traición de Judas, se revela la necesidad de aceptar la humildad y el amor de Jesús, incluso en momentos difíciles. Entonces, ¿qué podemos ver en esta parte? En la iglesia de hoy, no hablo de CFC, hablo de la iglesia en general, siempre van a haber los que niegan y los que entregan. Eso suena como contradictorio, pero son necesarios. Porque a veces nosotros tenemos una promesa que Dios nos ha dado, un propósito. Todos tenemos propósitos. Y el propósito de Jesús pues fue la salvación del ser humano, la redención. Él descendió con ese propósito. Y ese era su plan. Pero mire que, aunque suene contradictorio, necesitaba un Judas que lo empujara a culminar el propósito. O sea que esos siempre van a estar en la iglesia. Esos que nos empujan a veces. Esos que a veces son, yo le llamo hermanos lijas. Nosotros a veces somos, si nos ponemos en la posición de vasija, hablando del alfarero, el alfarero siempre le quita todas las roñitas, las cositas que hay alrededor de la vasija, con el fin de darle forma, de darle una figura y que quede netamente lisa. Y así esos hermanitos se necesitan en la iglesia para quitarnos esas cositas que están en nosotros. La lija se usa para lijar y esos están para lijarnos. O sea que son necesarios en la iglesia y siempre van a estar. Si estaban aquí en este tiempo hace más de 2000 años, hoy también van a estar, son necesarios. El Señor los permite allí para darle forma, para darle ese molde a los que Él llamó. Porque no podemos salirnos del contexto. O sea, la Biblia es clara cuando dice que en los últimos tiempos el Señor mandará a sus ángeles y recogerá primero recogerá la cizaña en montones y la quemará y arderá, y luego recogerá el trigo y lo llevará a sus graneros. O sea que en este tiempo también va a haber cizaña en la iglesia. O sea, no podemos creer que en aquel tiempo hubo y en este tiempo no va a haber. Sí va a haber. Y eso pues el Señor lo permite para purificar, para forjar a los que Él llamó. Entonces, pero ¿qué vemos aquí? Que a cada uno de esos hay que amarlo. Ese es el centro de este texto. Es duro para un pastor saber que X personas habla de él, porque los pastores saben por el discernimiento que Dios le da. Y quizás hay personas que murmuran o hablan de él, pero, o sea, para tener esa capacidad de ir y abrazarlo y darle un beso, eso es duro. O sea, no es fácil. Pero nosotros hoy, y este texto nos invita a amar a cada uno de esos que están a nuestro alrededor. Ese es el centro de este pasaje. Estamos amando a los que nos rodean, aún sabiendo que hablan de nosotros, aún sabiendo que nos van a empujar quizás, y lo vemos como, bueno, nos van a empujar y nos van a hacer caer, pero no lo miremos así, porque ese empujoncito nos está llevando al cumplimiento del propósito. A veces nosotros lo vemos como algo malo, y no, porque el Señor tiene la capacidad de usar a esas personas para acercarnos al propósito. Entonces, entre nosotros siempre vamos a tener hermanos así. O sea, van a estar. Eso es inevitable que no los vamos a tener. Pero hay que amarlos. O sea, el Señor amó a Judas hasta el final. Y a Pedro, que lo negó, o sea, le dio la fortaleza, le dio la capacidad de arrepentirse. O sea, Pedro lo negó. Y a veces nosotros hacemos eso también. En estos días estamos haciendo unas visitas a los del equipo de danza. Y en el día de ayer, no voy a mentar nombre para no
pero en una de las visitas, la mamá de la persona decía, ella cuando estaba con sus amigos o sus amigas, le daba pena decir que era cristiana. Y eso es negar a Jesús. Ya no está en esa condición, ya mejoró, pero es por poner un ejemplo. A veces nosotros nos da pena decir que somos cristianos en el colegio o en el lugar donde nos movemos. Y eso es negar a Jesús. O sea, ahí estamos haciendo lo que Pedro hizo. Negamos a Jesús. Pero Él nos da la oportunidad de recomponernos y nuevamente entrar en el camino, entrar en la ruta. Entonces, continuando con el tema, dice, vamos a leer la aplicación de esa primera parte que leímos. Dice, como cristianos debemos seguir el ejemplo de Jesús al amar y servir a los demás, especialmente a aquellos que son menos afortunados o necesitados. Debemos estar dispuestos a aceptar la humildad y el servicio de los demás, incluso cuando es difícil o incómodo para nosotros. En última instancia, el amor y la humildad son fundamentales para nuestra fe y deben ser un aspecto actual en nuestra vida diaria. O sea que la humildad siempre debe estar en nosotros. Y la humildad no es simplemente una palabra. O sea, la humildad va más allá de una palabra. Necesitamos no solamente decir que somos humildes, sino expresar esa humildad. Y expresar esa humildad requiere de humillación muchas veces. Entonces es bueno reflexionar y reaccionar. ¿Qué tanta humildad hay en nosotros en este tiempo? Nuestro Señor Jesucristo no les habló simplemente de humildad, sino que les mostró la humildad. ¿Estamos nosotros mostrando humildad en este tiempo? ¿Le estamos sirviendo a cada una de estas personas que nos rodean? ¿O estamos pagándole mal por mal? En mi casa, pues a veces es una de las luchas y trabajo en esa parte. Porque si uno medio le hizo algo al otro, el otro se la cobra doble. Y es fatal. Y no simplemente en mi casa, en muchos ámbitos también se ve. Si pues me miró rayado, pues yo lo miro doble rayado. O sea, siempre pagamos mal por mal. Y no es lo que debemos. O sea, y este pasaje, este texto, nos invita a reflexionar en esa parte. ¿Qué tanta humildad hay en nosotros? ¿Qué tan dispuestos estamos a ser humillados, por decirlo así? Continuemos con el pasaje. La segunda parte habla de la traición de Judas. Lo vemos en el del verso 22 al 25. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. El 25 dice, él entonces recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Entonces, vemos aquí la confusión de los discípulos. Dice, los discípulos no comprenden quién podría traicionar a Jesús y comienza a preguntarse entre ellos. Trae cierta confusión a veces este tipo de personas. La traición. La traición es algo que es doloroso, ¿no? Y yo he tenido la experiencia de ver en la casa donde me congrego, hace muchos años atrás, nuestros pastores le dieron la confianza
a una persona, o sea, le dieron bastante confianza y este terminó retirándose y mandando cartas a la iglesia de por qué se retiraba, era una falsa doctrina, que era esto, que era lo otro. Cuando allí nacieron, allí se bautizaron, allí se casaron, pero luego dieron la puñalada por la espalda. Y eran personas de altar, personas de ministerio, y se les da la confianza. Entonces es aquí donde el caso. O sea, el ser pastor no es fácil. Saber que esas personas están en esa condición y hay que amarlos, o sea, es duro. Y así a veces ve uno personas anhelando pastorado. O sea, eso es algo que, ay Señor, no quisiera saber de eso. Porque no es fácil saber que alguien te va a traicionar y tú tener que abrazarlo, tener que servirle, tener que estar sirviéndole de la misma forma que le sirve a los demás. Entonces no es tarea fácil, no es tarea sencilla. Continuamos en el texto y dice del 26 al 30, dice: respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariotes, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces dice la identificación de Judas como el traidor. Jesús identifica a Judas como el traidor y le da el pan mojado como un signo de su traición. Judas sale inmediatamente de la cena para cumplir su plan. En esta sesión del Evangelio de Juan se narra la traición de Judas y la reacción de Jesús y los demás discípulos. Y los demás discípulos ante esta noticia se muestra la tristeza y la comunión de Jesús, así como la confusión de los discípulos. Jesús identifica a Judas como el traidor y le da el pan mojado, lo que marca el comienzo del cumplimiento de la profecía y de su traición. Entonces, como les decía al principio, estas personas son necesarias. Siempre los vamos a necesitar para el cumplimiento. Siempre vamos a tener Judas en nuestra congregación y vamos a tener Pedros en el sentido de la negación. Siempre van a haber personas que niegan y siempre van a haber Judas que nos van a empujar al cumplimiento. Dice la aplicación, o avancemos. El punto 3 dice el mandamiento de amar. Está del 31 al 32. 31 al 32. Dice: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Dice, Jesús anuncia su propia glorificación y la de Dios en él, lo que implica su muerte y resurrección. Avanzando, leemos el verso 34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús da a sus discípulos un mandamiento nuevo,
de amarse los unos a los otros, basado en el amor que Él les ha mostrado. Este tema es fundamental. ¿Qué tanto amor hay en nosotros? ¿Qué tanto amor hay en la iglesia como tal? ¿Nos amamos unos a otros o hay rencillas, hay ese tipo de lijas entre unos, roces? La invitación es amarnos unos a otros sin importar cómo es nuestro hermano, o sea, sin mirar la condición del hermano. Hay que amarlo, porque el amor cubre multitud de pecados. Hay que amar a nuestros hermanos. Siguiendo al último punto, el punto 4 dice la negación de Pedro. Y lo vemos del verso 36 al 38. La negación de Pedro dice: les dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Podemos ver en esta parte, en esta sección del Evangelio de Juan, Pedro pregunta a Jesús: ¿a dónde vas? Y Jesús le dice que no puede seguirlo ahora, pero que lo seguirá después. Pedro insiste en que está dispuesto a dar su vida por Jesús, pero Jesús le dice que lo negará 3 veces antes de que cante el gallo. Como conclusión, tenemos este capítulo 13 del Evangelio de Juan. Es un capítulo rico en significado y simbolismo. En él se nos muestra el amor de Jesús por sus discípulos, incluso en el momento en que sabía que lo traicionaría y lo negaría. Jesús le lavó los pies, le enseñó acerca del servicio y el amor, y le dio un nuevo mandamiento de amarse los unos a los otros. También anunció la traición de Judas y la negación de Pedro. Entonces podemos ver en este texto 3 pasos fundamentales, que son la humildad de Jesús, el amor de Jesús y el servicio. 3 puntos importantes a rescatar en este texto. ¿Qué tanta humildad hay en nosotros? ¿Qué tanto amor hay en nosotros? ¿Y cómo está nuestro servicio? ¿Le servimos al que nos sirve o le servimos a todos? Jesús no hizo excepción en su equipo que tenía. Sabiendo cómo era ese discípulo, aún a él le sirvió. Así debemos ser nosotros en este tiempo, servir a todos. Entonces, no siendo más, esta es la reflexión que tenemos en este tiempo. Dios les bendiga. Muchas gracias.